a la vivienda, ¿sí? Nuestro objeto no es el acceso a la vivienda, es la forma en que la gente piensa, ¿sí? Es complicado, es complicado, sí, un poquito, pero... Micrófono, bien, bien. ¿Ya? Creo que es el tuyo, sí. Bueno, entonces, nuestro objeto, o sea, lo que nosotros vamos a observar es qué piensa la gente, qué piensa, qué siente la gente. Eso vamos a observar. ¿Sobre qué tema? Sobre el acceso a la vivienda. Nosotros no vamos a ir a observar el acceso a la vivienda, sino qué siente, qué percibe, qué pensamientos tiene verbalizados sobre el acceso a la vivienda. ¿Se entiende? Ahí va lo quali, en el análisis de la percepción, de cómo la gente construye sus representaciones sobre, en este caso, el acceder a una vivienda. ¿Sí? La gente siente, piensa, desea tener una vivienda, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos, todos esos deseos, se van a verbalizar en la entrevista que ustedes van a hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objeto? Acuérdense que en el título siempre está el objeto y las variables que vamos a estudiar. En este caso, el objeto son las percepciones y las experiencias, y el acceso a la vivienda es como nuestra gran categoría de análisis, diríamos, en lo cual. ¿En qué lugar? En Puerto Rico y en Iguazú, en el caso de Patricia, en el año 2025. Bueno, vamos. Entonces, cuando... ¿Sí? Acuérdense que las experiencias de acceso tienen que ver con, vamos a ver ahora cómo se operacionaliza con las preguntas, cuando le preguntamos si alguna vez se inscribió en algún plan de vivienda, es una experiencia, es una experiencia. Es cómo transito el, el querer acceder a una vivienda, ¿no? Es decir, me pongo en situación, ¿no? Yo en el 2010 me anoté en el IPRODA, pero después ya no salió nada, no me llamaron, no me pude inscribir otra vez porque los requisitos cambiaron, ya no son más los requisitos de antes, ahora te piden un montón de requisitos. Esa es una experiencia, ¿no? Te está contando que hace 15 años se anotó en el IPRODA, pero cambió la situación, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, el haber transitado por... Y después me volví a inscribir. Después mi hija se anotó y tampoco, ¿no? Le rechazaron porque le piden que tenga un garante, y el garante no tiene recibo de sueldo, entonces si no tiene recibo de sueldo ya no podés inscribirte. Entonces esas son experiencias, ¿no? Después, a ver, otra experiencia es, y bueno, a mí en un lote que es, no sé, de un lote fiscal, esa es una experiencia también. En un lote fiscal fuimos y nos instalamos y bueno, acá hicimos nuestra casa, nosotros necesitamos vivir y bueno, y ahora estamos intentando regularizar esa situación porque hay una ley de regularización de las tierras fiscales y las tierras privadas, ¿no? ¿Ustedes conocen? Entonces hay una ley que regulariza, es decir, que vos puedas pagar los impuestos de ese lote, el Estado te reconoce, vos le comprás al Estado el lote, y bueno, hay un plan de regularización de tierras fiscales. Esa es una experiencia también. Entonces, hay una diversidad de formas, de experiencias del transitar el querer acceder a un lugar donde vivir, ¿sí? Acá lo que tenemos que desarmar es decir, ¿qué entendemos por experiencia de querer tener una vivienda digna? Para empezar, el anotarse en los programas, yo me anoté en el Procrear, me anoté en el IPRODA, me anoté no, pero ¿y qué pasa en esos programas? Bueno, la mayoría te pide muchos requisitos, nosotros no cumplimos con esos requisitos, y bueno, y entonces hay
hay políticas públicas para determinados sectores que no tienen esas garantías como un recibo de sueldo, voy a poner a acá, como un recibo de sueldo, como un garante con recibo de sueldo, porque ahora te piden dos garantes que superen los 2 salarios mínimos vitales y móviles, entonces cada vez un poco más difícil. Entonces ustedes se van a encontrar con esas experiencias reales, experiencias... Dale, bueno, seguimos. Acá lo que es importante es saber qué vamos a ir a indagar, saber qué vamos a ir a hacer con nuestra entrevista, porque en la entrevista la idea es que ustedes dialoguen con esa otra persona, ¿no? Que quizá ustedes conozcan o no y puedan dialogar es intercambiar. Ahora vamos a ver qué condiciones tiene que tener una entrevista para que no sea un diálogo cualquiera, sino una entrevista de investigación. Bueno, entonces, esto, como yo les decía, les voy a subir al aula porque quiero que cuando ustedes planteen, esto va para todos, por más que estén aprobados los planteos del problema de investigación, es importante que ese planteo incorpore estas preguntas, porque fuimos profundizando más en el tema y en el recorte de investigación. Entonces, ustedes deben articular estas preguntas en sus planteos del problema. ¿Cómo perciben y qué estrategias desarrollan las familias para acceder a una vivienda digna? ¿Cuáles son las condiciones habitacionales y cómo se configuraron sus trayectorias residenciales? ¿Qué entienden las y los residentes por vivienda digna? ¿Qué estrategias familiares y comunitarias despliegan para enfrentar el déficit habitacional? ¿Cómo inciden las políticas locales en sus experiencias de acceso a la vivienda digna? Cuando ustedes plantean sus problemas de investigación, ustedes parten primero de situarse quiénes son ustedes, desde dónde están haciendo la investigación, a partir de análisis y la lectura de antecedentes, se observa que la situación del déficit habitacional en Puerto Rico es tal, que las políticas públicas... Bien, bueno, entonces ustedes en ese planteo, que es solamente una hoja, ustedes hagan el esfuerzo porque algunos entregaron más de una hoja, tienen que entrar en una hoja, porque no tienen que explayarse mucho, tienen que situarse primero, decir quiénes somos, desde dónde hacemos la investigación, a partir de esto, de este argumento, nos planteamos estas preguntas de investigación, ¿sí? Como tiene 3 elementos: introducir el problema, desarrollar, o sea, argumentar un poco relacionando con los conceptos y plantearse estas preguntas. Entonces acá ya tienen las preguntas. Bueno, tiene que tener todas estas preguntas, no todas, pero tiene que incorporar estas preguntas del trabajo de investigación. A partir de plantearnos las preguntas de investigación, estamos en condiciones de pensar nuestro objetivo. Es decir, no puedo hacer no es a la inversa, aunque después pueda modificarse ese planteo en la medida en que hago campo, en lo cual y pasa eso, que es flexible el trabajo en la metodología cualitativa es flexible, es decir, yo puedo hacer campo, puedo profundizar, incorporar nuevas preguntas de investigación a las que ya tenía, puedo agregar más. Bueno, nuestro objetivo general, es decir, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro propósito? Conocer las percepciones y la estrategia que desarrollan las familias de sectores populares de Puerto Rico para acceder a una vivienda digna. Entonces queremos conocer las percepciones y estrategias. Ustedes tienen que darle un marco de referencia a qué significa estudiar percepciones y estrategias. Yo les voy a pasar sí un material para que ustedes agreguen lo que es percepciones. Es decir, ustedes desde qué lugar analizamos nuestro objeto de estudio. Acá el objeto es la percepción, es decir, la forma en que la gente piensa, siente. ¿Cómo operacionalizamos este objetivo general? Es decir, ¿cómo desarmamos? Lo primero que vamos a hacer es una descripción de las condiciones habitacionales, es decir, cómo viven estas personas, estas familias, y qué trayectorias residenciales tienen. Es decir, dónde vivieron antes, por qué se mudaron, cómo fue esa transición. Entonces acá recuperamos
tenemos que describir un poco las condiciones en las que viven, con quienes viven, situación, o sea, acá es caracterizar también la cuestión socioeconómica, social, y las trayectorias residenciales tienen que ver con ese transitar por distintos lugares. Es decir, de una vez que me fui de la casa de mi mamá, vivía con mi mamá, terminé la facultad y me fui a vivir sola. Viví un tiempo, alquilaba, pero bueno, el alquiler aumentó, entonces me tuve que mudar, me mudé y viví en tal otro lugar, después me mudé, después me acompañé, tuve un hijo, y bueno, no podíamos vivir, o sea, era muy chiquito el lugar, nos mudamos a otro lugar más grande, el alquiler, o sea, el alquiler era muy, muy costoso, entonces nos anotamos un programa del IPRODA, bueno, ambos teníamos recibo de sueldo, ambos buenos profesionales, y bueno, eso de alguna manera nos habilitó a ser parte del cupo del IPRODA, ¿no? Esa es una posible trayectoria, ¿no? Es decir, personas que primero son profesionales, que transitaron su devenir en alquileres hasta que se anotaron en el IPRODA, con determinadas características, determinadas condiciones y pudieron acceder a un programa del Estado, a una política del Estado. Pero esa es una situación, no es la generalidad. Bueno, después vamos a analizar los significados que las y los residentes atribuyen a lo que es la idea de la vivienda digna, ¿sí? Pensando un poco en el parcial, ustedes de estos 4 objetivos tienen que elegir 2 nomás. Es decir, con los que mejor se lleven, con lo que mejor entiendan. El objetivo número 3 es indagar, es decir, explorar cuáles son las estrategias comunitarias, es decir, del barrio o institucionales desplegadas ante la falta de acceso formal a la vivienda. Es decir, acá tendríamos que ver un poco cómo resuelve la familia el vivir en el barrio, vivir en ese lugar. Y bueno, yo ahora vivo, yo les cuento, ¿no? Yo les pongo en situación. Yo ahora vivo, pero vivo atrás de la casa de mi mamá. Nos hicimos una casita y mi mamá vive adelante con mis hermanos. Bueno, pero yo no quiero vivir acá toda la vida. Pero bueno, estoy esperando a que me salga esto. Si no, me voy a tener que ir a Buenos Aires, a trabajar a Buenos Aires o a otro lugar. Esa es una trayectoria común también, ¿no? Es decir, el irse porque no hay chances, no hay posibilidades, el irse a la gran ciudad, ¿no? El éxodo. Entonces ahí también aparece eso. Y en el último punto es analizar un poco qué políticas públicas hay en la provincia, que conozcan, ¿no? Así que estén vinculadas a la población que estamos analizando. Que aparezcan en los relatos, como esto, ¿no? Que yo le decía, me anoté en el IPRODA, me anoté en el plan Mi Pieza, me anoté en el plan tal, pero, y bueno, yo quedé, pero no salí, o sea, todas las relaciones o las experiencias que tuvo esta persona, esta familia, con alguna política pública, si conoce qué políticas hay, qué planes hay. Quizás si ustedes le dicen qué políticas públicas, y es difícil que la persona reconozca que es una política pública, entonces lo mejor que podemos hacer es situar el lenguaje, es decir, vincular el lenguaje con quienes estamos hablando. ¿Te inscribiste alguna vez a un programa del IPRODA? ¿Te inscribiste alguna vez en el programa de tal, ¿no? Un programa de vivienda. Entonces, estos son nuestros objetivos. Ustedes tienen, de estos 4, tienen que elegir solamente 2. Solamente 2. De estos 2, ustedes tienen que analizar las dimensiones que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Preguntas sobre los objetivos. Quedaron lindos, quedaron simples. A mí me gusta cómo quedó. De hecho, me da ganas de hacer, me da ganas de estar ahí con ustedes haciendo las entrevistas. Ustedes lo van a hacer, o sea, la ventaja que tienen ustedes lo van a ir a hacer, van a ir a hacer la entrevista y vamos a sacar resultados de acá. Y puede venir, profe, así hace con nosotros. Ah, yo voy a ir, me voy a ir, sí, me gustaría sí, ir antes, acompañarles ahí a hacer trabajo de campo.
Porque creo que el mejor momento de la Profe, investigación es ese, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién me no, dijo? perdón que yo estoy media perdida, dijo todavía. ¿Esas serían las preguntas o cuáles son? Porque yo la semana pasada, por no tener la conectividad, no estuve en las clases. Acá le Vi estoy pasando. algunas preguntas que se hicieron. No, estas no son las preguntas. ¿Eh? Ahora vamos a las preguntas. Hay una Ah, diferencia bueno, no, entonces, fundamental. Una cosa son las preguntas de investigación, que es cuando planteamos el problema, y otras cosas son las preguntas que están en la guía. Son otra cosa. Vinculadas, sí, pero son otra cosa. Entonces, al principio están las preguntas de investigación, que no se resuelven preguntando directamente, sino que se operacionalizan mediante una guía. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, acá le voy con una pregunta cuántica. Ustedes, cuando hacen una encuesta, le preguntan cuál es tu nivel socioeconómico. ¿Pueden preguntar eso? Y no va a entender porque es un No, concepto que nosotros trabajamos. Es un concepto que hay que operacionalizar, que depende de muchas variables, ¿no? Para decir en qué nivel está, en qué nivel profe, o estrato social está. profe, tengo una consulta. Sí, ¿A cuántas personas hay que entrevistar? una, Ah, bueno. una. A Porque todo tu barrio. ustedes van a tener una base de datos donde van a estar la entrevista de todos los compañeros, es decir, mínimo vamos a tener 2 entrevistas, entonces con eso es suficiente para el análisis. Profe, yo tengo una consulta. Vio ¿Qué? que yo tengo una consulta. Vio que acá en mi barrio se llama Barrio Proda. Es porque ellos se metieron a un terreno que no eran de ellos y después Proda le accedió, digamos, a través del intendente, todo eso, porque era familia vulnerable. Bueno, ahí Ellos son, tenés, ellos son barrios populares de por sí, ¿sí? digamos, ellos recibieron ayuda del gobierno para mejorar la casa, el terreno, todo eso le dieron, pero ellos sin Experiencia, tener recibo de sueldo ni nada por el estilo. Ellos sí, solamente se comprometieron con IPRODA a ajá, pagar plata, pero poquito. Vamos a suponer que ellos comenzaron pagando 30 sí, sí. pesos en ese Es momento. una vivienda subvencionada, o sea, pagan, y así hay varias experiencias en la provincia, es decir, en el marco del acceso a la vivienda, hay una forma de regularizar la tierra, que es a partir de una ley de regularización. Entonces, este barrio está regularizado y el vecino paga una cuota mínima, no es la cuota de mercado, claramente no es la cuota de mercado, pero es una cuota mínima para acceder al título que en algún futuro va a tener seguramente, ¿no? Entonces, ahí tu barrio, Francisca, es una experiencia interesante para hacer. Vos tenés que hacer una entrevista nomás, hacerla a la vecina que más hable, con la que más No, charle, no, con le la voy que... a directamente le voy a preguntar a la presidenta de ahí del barrio, porque ella vive ahí en ese barrio. Aparte que nos interesa la experiencia de vida de ella, no sí que te cuente un poco cómo percibe lo general, pero que nos interesa la experiencia de ella en el vivir en ese lugar, qué significa vivir en ese lugar y si ella considera que ese lugar hoy es una vivienda digna para ella, ¿sí? Entonces es una muy buena experiencia la que vas a tener ahí, Francisca. Digamos, Entonces, profe, disculpe, no, pero sí, digamos, vivienda digna, yo me refiero a que ellos solamente, ellos recibieron la tierra, no es que le hicieron ni una casa, nada. no, Después entraron en diferentes programas, hay algunos que sí sí, le tocaron y a otras personas que no le tocaron. bien, bien. Igual, a ver, la vivienda digna, la base del acceso a la vivienda es la tierra. Lo primero es el derecho a la tierra. A partir de la tierra está la construcción de qué hizo la familia con esa tierra, ¿no? Cómo construyó, cómo hizo, digamos, para construir, de dónde, digamos, logró los recursos. Y ahí va a aparecer el trabajo, la ayuda a la familia, la ayuda social. Todos estos elementos va a ser importante que vos recuperes, ¿sí?
en la entrevista, pero la entrevista Creo que con la... es más ayuda social que otra cosa. Bueno, Porque realmente son gente que no tiene, digamos, condiciones económicas, no están bien. bueno, Digamos, eso son todos changarines y sí, desocupados. entiendo. Va a ser importante que vos identifiques, bueno, a quién vas a hacer la entrevista y pautes un día para la entrevista. Y usted va a tener que tener un grabador en su celular, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones de la entrevista. Va a tener que tener un programita para grabar. No sé si alguna vez grabaron alguna entrevista. Sí, Sí, profe. Bueno, hay unos aplicativos que yo uso que funcionan bien para grabar y descarga bien. Después tienen que hacer la de grabación. Bueno, eso pueden usar algún tipo de inteligencia artificial para desgrabar. También les voy a pasar eso para que lo usen, ¿sí? Después está hacerlo de manera tradicional, es decir, escuchar la entrevista y transcribir. Pero hoy hay inteligencia artificial que nos puede dar una mano, ¿sí? No nos va a hacer el trabajo, pero nos va a dar una mano. El ChatGPT no, porque ese no hace ese trabajo. Rita dice, un lugar donde acceden, bueno, ahora leo porque se me fue. Bueno, tenemos que tener en claro nuestro objetivo para ir a hacer entrevista, porque si no tenemos en claro qué es lo que vamos a ir a relevar, va a ser difícil, ¿sí? Y acuérdense que es una entrevista, es un diálogo, no es una encuesta. Una encuesta, es decir, no estamos buscando que nos conteste que sí o que no. Tenemos que lograr que la persona argumente su respuesta, o sea, que profundice, que hable, que hable, que hable, que hable. Necesitamos que la persona hable. Texto, quiero que nos charle sobre el tema, las cosas que piensa, siente, todo eso quiero que aparezca en la entrevista. Si la respuesta es sí, no, ahí hay una falencia importante, no es una entrevista. Tenemos que lograr que la persona nos hable, nos argumente, nos diga, mira cómo profundizó en este tema. Eso quiero, ¿sí? Que ustedes logren. Bueno, vamos. Vamos a la guía. Acá tenemos la guía. A campo vamos con la guía de entrevista. No nos vamos con las cosas que nosotros creemos que vamos a preguntar. Vamos con nuestra guía. Acá ustedes tienen que tener impresa su guía. La guía tiene 2 hojitas. Yo les voy a pasar en un documento. Vamos a imprimir nuestra guía en una hojita 4, ¿sí? Voy a estudiar mi guía, la voy a estudiar porque si bien es algo que me va a acompañar, porque me va a orientar, y la guía puede ser que empiece con un tema y termine con otro, es un ordenador para el que está haciendo la entrevista y lo tengo que tener a mano, no lo tengan en el celular, traten de tenerlo o lo transcriben ustedes y lo escriben en un cuaderno, pero no lo tengan en el celular porque el celular lo van a usar para grabar. Entonces, y tiene que ser a partir de un programa, no usen WhatsApp para grabar porque no les va a dar la capacidad, no va a ser funcional, ¿sí? Yo les voy a pasar un programita que yo uso y después el programita para desgrabar, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la entrevista, ¿sí? Bueno, me voy a ir al documento que les voy a compartir. Esto también les voy a subir al aula, pero quiero ir ahora al documento que les voy a subir. Que el que van a tener ustedes y van a imprimir. Se van a divertir con la entrevista. Yo les digo, los chicos que acá, cuando hacen sus entrevistas, después vienen con otra energía. Vienen con otra, dicen, mira, acá entendí todo lo que teníamos que hacer. Acá, recién, ¿no? Pero es parte del proceso de aprendizaje. Bueno, ustedes van a tener esta hojita que va a tener una primer parte. Esto, lo que yo les voy a hablar, ustedes seguramente ya lo dieron con la profe Claudia, pero yo les voy a hacer énfasis, es decir, le voy a insistir que se prendan a las normas de cómo se hace una entrevista. Una entrevista no es un diálogo cualquiera, es una entrevista de investigación, ¿sí? Entonces, ustedes, una vez que identifican con quién van a hacer la entrevista y ya pautan un día de entrevista, y le dicen, bueno, la entrevista va a durar 1 hora, 1 hora y media, como mucho, 2 horas, eso ya es mucho, pero pautan. Tienen que tener planificada la entrevista, no tiene que ser casual. Tienen que tener pautada, planificada la entrevista. El día miércoles a la mañana
me voy a la casa de Rosa y vamos a hacer la entrevista. ¿Sí? Bueno. Entonces ustedes dicen, bueno, me llamo Analía, me llamo Keila, formo parte de la cátedra de enfoques cualitativos y cuantitativos para la investigación, de la carrera de técnico en investigación, de la Universidad Nacional de Misiones. Ustedes dicen desde dónde están haciendo esta investigación. Es lo principal en el contrato de una entrevista. Y ustedes le van a decir que están llevando a cabo una investigación, un estudio sobre las percepciones y las experiencias de acceso a la vivienda digna de los sectores populares. Con su permiso, y acá es clave, ustedes no pueden empezar a grabar si ustedes no le piden permiso. Ustedes tienen que verbalizar que van a grabar la entrevista. No se hace una entrevista, no se graba una entrevista sin el consentimiento de la otra persona. Eso es ilegal, eso no es ético, para lo que es la investigación eso no es ético. Ustedes le piden permiso para grabar. Ahora, si ustedes quieren al final sacarse una foto, ustedes después me la mandan y armamos un collage, va a quedar hermoso, con su entrevistada, su entrevistado, ¿sí? Lo pueden hacer, pero lo principal es el diálogo en la entrevista. No tiene que ser un video la entrevista, tiene que ser un audio. La entrevista es un audio, no es un video. Entonces, ustedes le piden permiso, le solicito permiso para grabar la entrevista, que será anonimizada. ¿Qué significa anonimizada? Es decir, que va a ser anónima. En ningún momento vamos a mencionar el nombre y apellido de esta persona. Y que cualquier información proporcionada nos vamos a regir por la ley de protección de datos personales. ¿Sí? Hay una ley que protege lo que son los datos personales, es decir, apellido, nombre, DNI y dirección. Bien, una vez que la persona le da el consentimiento, le dice sí, no hay problema, pácate, ponen a grabar. Sin consentimiento no hay. Ahora, si no les permite grabar, y lo ideal es que cambien de entrevistado porque va a ser difícil que tomen nota de todas las respuestas, ¿sí? Esta primera parte es fundamental, el consentimiento, que el otro acepte las pautas de la entrevista. ¿Entendimos esa parte? Fundamental el consentimiento. Bueno, entonces, ahí arrancamos con la entrevista. Bueno, para comenzar, ¿podrías contarme quiénes habitan actualmente en esta vivienda y cómo se compone su hogar? De ahí esperamos. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Hay que dejar que la persona conteste. ¿Y hace cuánto viven aquí? ¿Hace cuánto residen acá? ¿No? Ustedes pueden agregar otras preguntas también, no. Esto es una guía, pero ustedes pueden agregar otras preguntas si ustedes sienten que pueden profundizar. Contame, ¿cómo es una semana típica en tu barrio? A ver, ¿cómo es el tema del acceso del agua potable y otros servicios esenciales en la vivienda? El tema de la luz, ¿no? Contame. Y acá va a aparecer de todo, es decir, qué es lo que pasa un día de lluvia, qué es lo que pasa un día de tormenta, si se inunda, no se inunda, si hay barro, no hay barro, si entra o no entra el colectivo, ¿sí? Se corta la luz y a veces estamos semanas sin luz o días sin luz. Pensando en el mantenimiento del hogar, contame, ¿qué parte de sus ingresos destina aproximadamente, más o menos, no hay que ser exactos, ¿no?, en reparaciones y mejoras? Y bueno, y acá les van a contar. Y acá quizás les cuenten también quiénes reparan. Y acá yo le haría una pregunta más y diría, ¿y quiénes se encargan de estas mejoras, de estas reparaciones? Y nosotros, entre la familia, nosotros nomás hacemos, yo sé hacer, dice, yo sé hacer muros, yo sé hacer. Entonces, entre nosotros nos arreglamos. ¿Cuántas personas aportan económicamente al ingreso total de la familia, ¿no? Entonces, acá le preguntamos un poco la situación familiar en tanto de los ingresos. Entonces, este primer momento es como para conocer las condiciones de la vivienda, quiénes viven, la primera partecita. Bueno, vamos a la dimensión 1. Acá ustedes pueden ir pensando qué es lo que van a ir eligiendo para su parcial. Dimensión 1. Condiciones habitacionales y trayectorias residenciales. Acá arrancamos con uno de los objetivos. Me gustaría, o sea, esto que ustedes ven acá es como una introducción a las preguntas, ¿sí? Siempre yo les pongo una pequeña introducción.
en base a la guía que armamos el viernes pasado, yo reelaboré sin modificar mucho el contenido que ustedes agregaron, ¿sí? Esto es lo que trabajamos la semana pasada. Yo pasé el link. Me gustaría que me cuente la historia de esta vivienda. Ahí Francisca tiene una oportunidad terrible para recuperar la historia de esa vivienda, de ese lote, de ese terreno, ¿sí? ¿Cómo era cuando llegó por primera vez? ¿Cómo accedió a este lugar? ¿Qué cambios o mejoras ha podido realizar? Fíjense que no son preguntas tan difíciles, pero ustedes le van a hacer pensar a la persona. Y de eso se trata la entrevista. Ustedes le lleven a pensar cosas que todos los días no estamos pensando, ¿no? Yo no me pongo a pensar todos los días cómo hice para tener mi vivienda. No lo pienso todo el día. Pero ustedes, lo que tiene la entrevista es que ustedes le van a llevar a las personas a pensar, a volver a tener memoria sobre algo que quizá no piensen todos los días. Entonces, si ustedes ven que hay un silencio, esperen, no se apuren. El silencio es parte del diálogo. El silencio es esperar y es respetar el tiempo del otro. En una entrevista es fundamental dejar pensar al otro, pero el otro está pensando qué va a contestar, ¿sí? Fundamental que respetemos el silencio. No pasa nada si hay silencio. Esperamos. Entonces, a ver, las personas se van a poner a pensar, a ver, a acordarse, a rememorar un poco. Y después, ¿cómo describiría su vivienda actual? ¿Cómo es su vivienda? Cuénteme, ¿qué está hecha? ¿El piso, la pared, el techo? Toda la casa de así. Después que le cuente cómo es vivir ahí todos los días, ¿no? Y ahí un día típico, por ejemplo, puede ser cómo es un día donde hace mucho frío, cuando hace calor, cuando hay humedad, ¿no? Si la pregunta no se entiende, ustedes traten de no explicar mucho, pero sí de o sea, hacer la pregunta, pero darle el mismo sentido, es decir, un día típico, es decir, hay un día de lluvia, como hoy, ¿cómo es estar acá? Y mira, me entra agua por la puerta, tengo que arreglar esa puerta, yo le digo a mi marido que arregle, pero no arregla. La ventana hay que chapar, hay que arreglar Ahí el techo. estamos todos, me parece, profe. Tengo que arreglar el techo, que también la última tormenta levantó un poco. Y bueno, y los días de calor, cómo es vivir acá? Y acá es fresquito, acá está fresquito, acá es lindo porque tengo todos mis árboles, pero hay lugares donde no hay nada de árboles. O sea, es eso, es el clima que queremos, que ustedes lleguen ahí, ¿no? Es decir, que le cuente lo que es vivir, o sea, lo cotidiano de vivir ahí, ¿no? Bueno, después dice, en relación con su trayectoria residencial, es decir, donde usted vivió antes, ahora, esa es la trayectoria residencial, donde vivió antes, ahora, ha vivido en otros barrios, otros lugares, municipios, en otra provincia. ¿Qué motivos lo llevaron a esos cambios? Y bueno, yo vivía primero en Puerto Rico, vivía con mi familia, después me mudé, me fui para San Pedro, después me fui a Buenos Aires, después volvimos porque no, estaba muy mal la situación, y ahora estamos viviendo acá con mi familia otra vez, volvimos por la situación económica, y bueno, me armé la casa atrás nomás, o sea, me armé la casa atrás hasta que salga otra cosa. Esa es una historia también posible. Es decir, cuando hablamos de la trayectoria, es decir, dónde todo el movimiento que fue haciendo y se acuerda, ¿no? Porque difícilmente se acuerde desde chiquita dónde vivía, o sea, pero sí desde ya de adulto, joven adulto, ¿no? Después, bueno, ¿y qué fueron los motivos? Bueno, la situación económica, la familia, me casé, tuve hijos, bueno, de esto, el motivo es eso es, ¿no? El trabajo, me fui por trabajo, volví, me quedé sin trabajo. A lo largo de su vida, ¿hubo momentos en que tuvo que mudarse de forma urgente o forzada? ¿Qué experiencias recuerda? Acá, bueno, acá puede ser que no salgan todos los casos, pero sí de que hay veces que digamos, las personas tienen que o dejar un lugar donde viven porque vendieron la casa y me tengo que ir y vuelvo a la casa de mi familia, o porque no puedo pagar más el alquiler porque la situación económica no me da y tengo que volver con mi familia, entonces vivo otra vez con mi mamá
esa es una realidad que hoy que pasa en el país. Ustedes van a ver que hay datos donde demuestran que las familias vuelven a vivir con su familia de origen, por la situación económica y por el costo del alquiler. Eso ustedes pusieron en su planteo del problema, pues, lo que es la inquilinización y los costos de la inquilinización. Después, ¿qué experiencias recuerdas? Sí, ahora, si ustedes ven que hay cosas que no puede responder, o que, bueno, no hay que forzar mucho, ustedes avanzan con la entrevista, avancen. Lo ideal es que ustedes avancen porque seguramente en algún momento se va a acordar y les va a mencionar. Pensando en su vivienda actual, ¿se siente seguro, segura viviendo acá? Sí, no, ¿por qué? Y ahí tienen que profundizar, así, no es solo sí o no, sino ¿y por qué? ¿Qué sentí? ¿Qué te pasa? Y ahí está la policía, o sea, hay una comisaría cerca. Acá también ustedes tienen que poner el cuerpo y indagar un poco más si ven que no afloja con las palabras o que es muy corto o corta con las palabras, ustedes traten de sacar palabras, ¿sí? Bueno, ahí con esa partecita trabajamos lo que es condiciones habitacionales y las trayectorias residenciales, que es una de nuestras dimensiones. Y nuestra dimensión número 2, que es como la más importante de todas, vamos a ponerla abajo, este es el centro de nuestro trabajo. Yo quiero que todos elijan esta, todos, y después elijan otra. Bueno, acá es un poco sobre el significado de la vivienda digna, es decir, como la estructura de nuestro trabajo es esta dimensión. Acá tenemos que ver qué las personas piensan, cómo valoran, qué expectativas tienen, desde su mirada. ¿Qué entiende usted por la palabra vivienda digna? Acá lo importante en esta parte es que ustedes no conceptualicen nada, ustedes no expliquen qué es una vivienda digna, porque lo que queremos saber es qué piensa el otro. Ustedes no saben nada. Acá ustedes tienen que irse con la predisposición de que no saben qué le van a contestar. Entonces, queremos saber qué piensa sobre este tema. Entonces, lo ideal sería que esperemos la respuesta. ¿Qué es una vivienda para vos? ¿Qué es una vivienda digna? ¿Qué características considera importantes para que un hogar pueda ser considerado digno? Acá también, o sea, no son difíciles las preguntas, pero le van a llevar a pensar a las personas de ustedes. Al observar su vivienda actual, ¿qué sentimientos o sensaciones le genera? Y bueno, a mí me gustaría poder poner el muro para que sea más seguro, para los chicos jueguen, ¿viste que pasan los autos rápidos? Y bueno, por ahí, si no, un muro, un tejido, algo. Me gustaría tener una piscina más para los chicos. Me gustaría todo eso, ¿no? Recuperar eso que es lo cotidiano, es la vida real. No hay respuestas correctas acá, hay respuestas. Al observar su vivienda, después, ¿qué aspectos de su hogar le gustaría mejorar para que se ajuste mejor a su idea de vivienda digna? Porque ustedes le preguntaron al principio qué ideas tiene sobre idea de vivienda digna. Y en relación a eso, ¿qué le gustaría mejorar? ¿No? ¿Qué haría? Y bueno, yo le mejoraría, qué sé yo, le agregaría un jardín, no sé, un living, un lugar donde recibir a la gente, un techito, una galería para recibir a la gente, para festejar los cumpleaños. Fíjense que no se va muy de lo cotidiano ni de la vida de ustedes, de la vida de nosotros. Pues, ¿qué obstáculos, o sea, por qué no puede, qué obstáculos cree que existen hoy en día para acceder a una vivienda digna en Puerto Rico? Y acá es crucial esto, ¿no? Es decir, acá aparecen las cosas que la gente sabe o desconoce sobre las formas de acceder a una vivienda, ¿no? Todos pueden acceder, no todos, ¿sí? Pensando en su recorrido personal, de su familia, ¿podría relatar los pasos, las estrategias, las formas o las gestiones que ha realizado para acceder a su vivienda actual? Y ahí voy al caso de Miriam, que es el que ella comentó. Y bueno, nosotros te voy a contar, dice, te voy a contar, nosotros vinimos acá con unos vecinos y nos instalamos porque, bueno, teníamos nuestros hijos y queríamos hacer nuestra casa y ya no queríamos vivir así.
Y bueno, después logramos regularizar con el IPRODA y bueno, de ahí le va a contar la historia otra vez, vuelve la historia, van a ver que la historia va a volver en las preguntas, en las experiencias, en la forma en que la gente gestiona y resuelve sus problemas. Cuando hablamos de gestión, es decir, la forma en que la gente resuelve los problemas. La gente trata de resolver sus problemas, a veces pidiendo ayuda, a veces solo, pero bueno, la gente resuelve. ¿Cómo resuelve esos problemas? Es el tema acá, ¿no? ¿Ha participado en algún programa o plan habitacional? Y bueno, vuelvo al de Miriam. Bueno, nosotros nos anotábamos para regularizar y bueno, estamos pagando una cuota mínima. Después dice, ¿cómo fue esa experiencia? Y acá vuelve a la historia, ¿no? Acá vuelve a la historia. Y bueno, no había tanto requisito porque nosotros no tenemos un sueldo fijo. Y digamos, o sea, vivimos con lo diario, vivimos con la changa, entonces hay condiciones o requisitos que no son los requisitos que pide el IPRODA para la inscripción de un cupo de vivienda, ¿no? Este es otro, acá aparece otro escenario, otra realidad que tiene que estar presente. Bueno, después seguimos. ¿Cuál es la situación actual respecto a la tenencia de la tierra? O sea, ¿dónde se ubica su vivienda? Acá queremos saber la condición de la tierra. Ahora, si ustedes ven que ya les contó arriba, ya no le pregunten esto. Por eso tienen que tener la escucha atenta. Otro elemento fundamental en la entrevista es la escucha atenta, estar escuchando con mucho interés lo que nos dice. Porque si nos contó algo y no prestamos atención, y va a quedar muy mal va a quedar si ya les contó y ustedes les vuelven a preguntar. Pero eso ya te conté arriba. Entonces, tienen que prestar mucha atención. Acá es importante que ustedes den el oído a escuchar porque el otro nos está entregando parte de su experiencia, parte de su vida. Entonces, parte del contrato de la entrevista es el respeto al escuchar. Entonces, si ya me contestó eso, ya no le vuelvo a preguntar. No vuelvo a preguntar. Bueno, después si comparte el terreno con su familia, también puede ser que ya haya salido. Ahora, si no salió, ahora sí pregunto, ahí sí. ¿Qué opina sobre los servicios públicos del barrio? Ahí le preguntamos sobre la luz, el agua, el transporte, lo básico para vivir, internet. ¿Y cómo impactan en su vida? O sea, ¿cómo se vinculan con su vida cotidiana? Es decir, no tener esto, no tener lo otro, qué calidad tienen esos servicios. Y la última, creo que sí, es la última, ahí vamos, la última. Estrategias familiares, comunitarias e institucionales. Pensando, bueno, acá lo que tenemos que hacer es indagar un poco sobre las acciones, las redes y recursos desplegados frente al déficit habitacional. Pensando en las situaciones de necesidad habitacional que ha enfrentado o la situación de déficit de la vivienda. ¿Qué estrategias familiares o comunitarias ha desarrollado para resolver o mejorar su acceso a la vivienda? Y acá va a aparecer otra vez la familia, el barrio, nos organizamos con el barrio, nos organizamos con la comisión vecinal para pedir, para demandar. Hicimos nota, fuimos, hablamos con el presidente del barrio, hablamos con el intendente, hicimos, nos movimos. Se trata de eso, ¿no? Es decir, de recuperar eso. Puede ser que no salga tampoco, es decir, que no haya acciones, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es indagar si las hay. Y bueno, después, ¿ha recibido apoyo de instituciones públicas, organizaciones barriales o redes comunitarias? En el caso de Miriam, sí, ahí tenemos las instituciones del Estado, ahí aparece el Estado. Acá puede aparecer el Estado, puede aparecer la sociedad civil, puede aparecer... Hay un actor que aparece y que tenemos que identificar quién es. El Estado municipal, provincial, nacional, quién es el Estado que aparece acá. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Sí? ¿Cuáles considera que son los recursos más valiosos o más importantes con los que cuenta la comunidad para afrontar problemas habitacionales? Acá es un poco más difícil la respuesta, pero acá puede ser que, bueno, ¿cuál es el mejor recurso? Y el mejor recurso quizás sea la organización, sea demandar, sea organizarnos en el barrio. Ahora, si ustedes ven que no se entiende o no tenga respuesta, no pasa nada, ¿sí? Ustedes siguen con la entrevista. No todo tiene que tener una respuesta.
¿Qué servicios, infraestructura o acompañamientos considera que serían necesarios para mejorar las condiciones de vida en su barrio? Y bueno, acá puede aparecer cuestiones vinculadas a que el barrio tenga un jardín, que tenga una plaza, una plazoleta, que tenga un empedrado al menos, porque cuando llueve hay mucho barro, que sea, no un asfalto, pero al menos un empedrado con adoquines, o qué sé yo, puede ser también que pongan lomo de burro porque pasan los autos muy rápido, señalización, que el barrio no tiene nombre, las calles no tienen nombre, todas esas cosas hacen a la vida en comunidad. Entonces eso es lo que ustedes también tienen que salir a buscar. Bueno, después en su experiencia, acá ya están llegando al final, y acá ustedes le están preguntando sobre el Estado. En su experiencia, ¿cómo influyen las políticas públicas? Acá puede ser usted le pregunte en lugar de políticas públicas, las decisiones del Estado, puede ser, ¿no? Locales en la posibilidad de acceder a una vivienda, ¿no? Pues, ¿cómo influyen? Y bueno, es importante porque si no hay alguien que esté regulando esa situación, bueno, es complicado, bueno, acá es ver cómo percibe, ¿no?, la presencia también del Estado. ¿Qué cambios cree que podrían implementarse desde el Estado o desde organizaciones sociales para acompañar mejor a las familias en esta situación? Acá nuevamente le preguntábamos sobre qué piensa sobre el Estado en esta relación de derecho y necesidad, ¿sí? Como en esta brecha también que hay. Bien, ¿cómo ven la entrevista? ¿Posible, muy difícil, muy larga, llevadera? ¿Ya quiero hacerla ya? ¿Cómo la ven? Yo la Bien, veo profe, bien, bien. Simple. Es simple. Es simple, como dijo Marcelo. Ustedes tengan impresa y las cosas que ustedes tampoco entienden qué es lo que le estamos preguntando, que no, la mayoría van a ver que sí se entiende todo. Anótense en su hoja, anótense, tengan un anotador, qué sé yo, una repregunta. Acá le preguntaría también esto, ¿sí? No se salgan tanto del guión, porque el guión es importante, porque todos vamos a preguntar más o menos lo mismo. Entonces, impriman su hojita y estudien su guía, porque la guía es como, no para que ustedes estén leyendo así y no le presten atención, sino para que ustedes se acuerden más o menos de sobre qué tienen que preguntarle. Para eso es una guía, es como un mapa, algo que les va a orientar a ustedes a tomar decisiones. ¿Sí? Rita dijo que sí, perfecto. Bueno, me gustó cómo quedó la guía, cómo quedaron los objetivos, es un trabajo muy interesante que van a hacer ustedes. Y levantó la mano, habla nomás, Daniela. Profe, me Sí, encantó el camino y la guía. Y también sí, hay algo que tengo que destacar, que sería el tono de voz, así tal cual. Ojalá pueda ser tan así, tan apacible mi entrevista como usted lo va encauzando y encaminando y llevando al entrevistado. y a ver qué te puedo decir, Daniela. Cada uno va a tener una impronta diferente. Ustedes vayan con toda la tranquilidad del mundo a investigar, a explorar, a escuchar. El otro tiene algo que yo necesito y necesito conocer lo que el otro piensa. No me voy ni con ningún prejuicio, ninguna idea previa, nada. Me voy, lo que diríamos en investigación, en un proceso de extrañamiento. Yo desconozco lo que voy a encontrar, pero quiero buscarlo, quiero encontrarlo. Si yo me voy con esa actitud, ustedes van a disfrutar el trabajo de campo. Ahora, si me voy con una actitud en la que es cumplir por la guía, y la entrevista va a ser fea, va a salir mal, porque la entrevista es una conversación, es una relación social. Entonces, la entrevista tiene pautas que hay que respetar. Y una de las pautas es esta, ¿no? Es decir, la actitud con la que tengo que ir a la entrevista es de escucha activa. Tengo que esperar que el otro conteste.
Otra cosa es, no genero valorizaciones ante las respuestas, ni sí, ni no, ni opino sobre lo que el otro contesta, no puedo opinar. En una entrevista no se opina sobre la respuesta de la otra persona, ni se hace caras, ni se dice que sí o que no, ni, mirá, sí, yo también, yo no pienso, o sea, ustedes ahí no están en modo, no queremos saber la percepción de ustedes, sino la de la otra persona. Ustedes después pueden contar su percepción al final, pero en la entrevista, en ese vínculo que ustedes tienen que lograr, a veces resulta, a veces no. La entrevista varía, o sea, depende mucho de la predisposición que ambas personas pongan. Entonces, yo les voy voy a cerrar esto, y si estamos de acuerdo de que la entrevista quedó perfecta, para mí quedó interesante, van a sacar datos muy buenos de esa entrevista. Ustedes tienen un texto, no quiero volver a este texto, pero ustedes tienen un texto sobre las pautas para hacer una entrevista. Y uno de ustedes tienen que lograr la conducción de esa entrevista, es decir, el diálogo que van a entablar en esa entrevista. Primero es crear un lugar, buscar un lugar apropiado, qué sé yo, ustedes van a la casa de la vecina y, bueno, vamos adentro, bueno, hago un mate, sí, vamos a compartir un mate, y bueno, nos sentamos en la mesa, porque ahí ustedes pueden poner su celular y pueden tener su guía y pueden charlar. Cuando ustedes charlan, mírenle a la cara a las personas, mírenle a los ojos, mírenle, escúchenle a la persona, porque tiene algo que nos importa, ¿sí? Bueno, dice, después de escoger un lugar apropiado y que propicie y facilite una atmósfera, es decir, un clima agradable de diálogo, después de haber tomado todos los datos personales que considera útiles o convenientes, la entrevista se relacionará con la temática propia de la investigación, es decir, el diálogo, el contrato que ustedes hacen con esa persona es sobre el tema de investigación, nada más, nada más. Si ustedes quieren hablar otra cosa, ahí ya termina la entrevista, pero siempre el diálogo o el acuerdo es con el tema de investigación. Será una entrevista no estructurada. Eso quiere decir que no hay respuestas correctas ni hay una escala de respuestas. La respuesta es la que la persona nos dé. No hay respuesta esperada como en una encuesta donde ahí ya sabemos las respuestas, ¿sí? Donde tenemos valores posibles. En una entrevista dejamos que fluya, que hable, que profundice. Por eso estas entrevistas son no estructuradas, no estandarizadas, son flexibles, son dinámicas, más bien libre, dice el autor acá. Básicamente, una característica no es directiva. No directiva significa que no tiene una respuesta cerrada, sino que hay una diversidad de respuestas. Acá la respuesta es la que nos quiere dar el entrevistado. Después, la actitud del entrevistador, eso es algo que decía Daniela, la actitud que tengo que tomar como de entrevistadora es un oyente benévolo, dice el autor, es decir, un oyente que no expresa nada con su cara, porque si ustedes expresan que están de acuerdo o no están de acuerdo, o valorizan a partir de un gesto de ustedes ya afectan la entrevista. Entonces tiene que ser una actitud de, o sea, es escuchar nomás, es escuchar, practiquen en un espejo poner una cara que no genere una actitud positiva ni negativa. Entonces es escuchar lo que nos dice, con una mente limpia, dice fresca, receptiva, sensible. Más que formular preguntas, el entrevistador tratará de hablar libremente al entrevistado y facilitarle que se exprese en el marco de su experiencia vivencial. Lo que queremos recuperar en la entrevista es eso, la experiencia que tiene de vida en esa vivienda, de cómo accedió a esa vivienda. De ese modo podrá descubrir las tendencias espontáneas, es decir, a partir de esa posición que tomen ustedes, van a ver cómo la otra persona va a hablar, ¿sí? Pero va a depender mucho de las condiciones que ustedes generen en ese diálogo. El entrevistador presentará todos los aspectos que quiere explorar con la investigación. Ustedes le tienen que mencionar de qué vamos a hablar. No es algo secreto o que le van a sorprender, es una sorpresa del tema, no.
Ustedes le van a decir, vamos a hablar sobre este tema, sobre qué pensás sobre la vivienda digna, sobre qué pensás sobre el Estado, sobre las políticas públicas. Ustedes le tienen que anticipar de qué van a hablar. Bueno, dale María. Bueno, lo que sí, atenta al aula virtual porque va a haber una tarea para... se fue. Igual le voy a mandar un mensaje a todos por el aula virtual. Bueno, o le pongo en el grupito de WhatsApp. Sin embargo, dice el cuestionario debe ser solo una guía, esto es lo que yo le decía. Esto es una guía, es algo que les va a orientar a ustedes. No tienen que estar ustedes ahí pegados a la guía. No se debe dirigir la entrevista, o sea, que el sujeto aborde el tema como quiere. O sea, ustedes tienen que conducir esa entrevista. Si bien el camino es flexible, es dinámico, ustedes tienen que dirigir esa entrevista, tienen que ordenar la entrevista también. Bueno, entonces, dejar hablar libremente, la actitud de ustedes es importante en esa entrevista, traten de ir lo más sencillamente vestidos a la entrevista, lo más sencillamente vestidos, tener en condiciones el celular para grabar, eso también es importante. Muy importante, no interrumpir la entrevista. Está hablando, nos está contando cómo hizo, y ustedes se apuran y porque se tienen que ir, no, tienen que ir con tiempo ustedes a la entrevista. No pueden interrumpir la entrevista. Tienen que esperar a que la persona deje de contarnos lo que nos está contando. No se interrumpe la entrevista. No se cambia de tema de golpe tampoco, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es repreguntar. Es decir, y bueno, ¿y eso cómo fue? Contame, y indagar un poco más. Si ven que el tema se pone interesante, pueden indagar un poco más. Y bueno, después la libertad de tratar de otros temas vinculados al tema. ¿Sí? Es decir, puede ser que nos lleve para hablar sobre, no sé, su familia, sus otros vínculos, otras redes. Si bien nos interesa su situación de vivienda, pero de alguna manera por algo nos trae la experiencia de su familia. La experiencia que nosotros tenemos está nutrida de la experiencia de otros. Es decir, somos otras personas también en nuestra propia experiencia. Bueno, sumamente importante, la entrevista deberá grabarse, el diálogo, ¿sí? Ustedes tienen que tener grabada la entrevista y debe ser posible también la imagen. Por eso, si al final ustedes se pueden sacar una foto, le piden permiso, todo esto con consentimiento, una foto, le piden al final, ¿nos podemos sacar una foto? Una foto. No hagan un montaje de foto porque no es necesario. Solamente una foto al final, con eso podemos hacer y lo pueden poner en su trabajo también, ¿sí? Dice, en el primer lugar, bueno, hay que tratar de usar cintas largas. Bueno, cuando hicieron este documento, todavía se usa el grabador con cintas, pero ustedes usen su celular, que es lo que tienen disponible. Entonces, asegúrense primero que su celular tenga memoria. Si no tiene memoria, van a tener que eliminar el Instagram, el Facebook, el Twitter, algo van a tener que eliminar porque le ocupa mucho espacio. Después lo reinstalan y ya está. Instalan el aplicativo y el día que van a hacer la entrevista tienen que poner en modo avión el celular porque no tienen que tener ningún tipo de interrupción. Ustedes le tienen que avisar a su familia, a sus hijos, a su marido, a su esposa, que están en una entrevista y que en ese momento nadie le llama. A su jefe, a su jefa, lo que sea. Están en una entrevista y no tienen que tener interrupción. Entonces van a tener que poner modo avión. Yo ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con un grupo focal, hicimos con jóvenes y adolescentes, y usé mi celular, usamos varios dispositivos de grabación, y puse mi celular modo avión, porque si no, digamos, se iba a interrumpir y vos necesitas primero aislarte y estar solamente con la entrevista, no tener ningún tipo de distracción. Pones modo avión y pones a grabar cuando te dice que sí, el ok, ¿no? Bueno, entonces, garantícense tener el espacio, o sea, la memoria para grabar. Después tienen que transcribir. Una vez que terminan la entrevista, algo sumamente fundamental es hacer el memo de la entrevista. El memo es el primer análisis que hacemos posteriormente a la entrevista. Esto lo voy a poner en grande. El memo es una ayuda a memoria
de las cosas que hice como entrevistador. Ah, no me fue tan bien, hubiese preguntado otra cosa. Ah, me parece que no creé en un mejor ambiente. Tuve muchas interrupciones. Me parece que no pregunté, me parece que tenía que haber preguntado de otra forma. Eso le va a pasar, y es re normal que pase eso, porque el ejercicio de la entrevista es como hacer abdominales, ¿no? Es decir, si yo hago abdominales ahora, mañana me va a doler, porque no hago nunca abdominales, me va a doler, no voy a querer hacer más, y no me van a quedar marcados los abdominales para nada, ¿no? Pero voy a aprender a hacer el ejercicio, ¿no? No es muy bueno mi ejemplo, pero bueno, es un ejemplo. La entrevista pasa lo mismo. Ustedes se van a decir, ah, no, pero no me fue tan bien en esta entrevista. Me parece que la próxima sí, porque ya me voy a aprender, que tengo que escuchar más, que tengo que prestar atención, que no tengo que interrumpir, creo que interrumpí un montón. Eso les va a pasar, porque ustedes ahí están lidiando con ustedes mismos también. Ustedes están ahí con ustedes y su mente que quiere hablar, quiere interrumpir, quiere dialogar, pero bueno, eso les va a pasar. Entonces, en este memo, que es son 2 párrafos que ustedes tienen que escribir, primero, acá ustedes pueden elegir qué contestar, no todo se contesta, ¿no? Planteé un buen contrato de la entrevista, o sea, fui clara con la entrevista, ¿se entendió la entrevista para qué era? ¿La otra persona entendió para qué era? Pude construir un discurso lineal, hubo rapores en lo cual decimos que el rapores pude generar un clima así de confianza, sentí que la otra persona me hablaba como si me conociera. O sea, ustedes solamente sentirán cuando hay rapport con el otro. ¿Vieron cuando hablan con alguien y dicen, ah, mirá, nos reentendimos, refluyó la conversación? Ah, no, fue re difícil, era como que le costaba mucho sacarle las respuestas. Ahora, cuando hay rapport es cuando hay como que fluyó la entrevista, ustedes ven que el clima salió perfecta, o sea, me gustó la entrevista, me gustó, la persona participó, se sintió segura, estaba confiada, eso ustedes lo van a percibir. El entrevistado se posicionó críticamente, o sea, tuvo una actitud crítica ante las preguntas, pudo reflexionar. Hubo momentos donde no supe manejar la situación, eso puede pasar también, o interrumpí, olvidé preguntar algo y después me olvidé, eso también puede pasar. Entonces ustedes van a tener que hacer un rapport. Pueden elegir estas preguntas, o sea, primero hacen su entrevista, tienen que hacer su entrevista antes del viernes, porque para el viernes tienen que tener transcripta la entrevista, es decir, ustedes desde mañana sábado hasta el miércoles tienen que tratar de hacer su entrevista. Una vez que hacen su entrevista, ese mismo día se ponen a escribir su percepción sobre ustedes como entrevistadores, no sobre las respuestas que le dieron a ustedes, porque eso lo vamos a analizar después. Acá ustedes tienen que hacer como una introspección sobre cómo funcionaron ustedes haciendo la entrevista. ¿Se entiende? Mi primera entrevista, por ejemplo, fue un desastre, porque yo estaba re nerviosa, me olvidé el guión, tuve que leer todo el tiempo, estaba pegada a la hoja, me costaba prestar la atención, fue un poco desordenada, eso puede pasar, ¿sí? Entonces mi entrevista fue un desastre la primera vez, pero después aprendí a construir calma, a construir el tiempo del otro, pero hay quienes después naturalmente les fluye eso. Van a ver que ustedes, si tienen ese hábito de escuchar, van a tener mucha paciencia en la entrevista. Pero traten de tenerse paciencia ustedes. Tengan paciencia ustedes. Bueno, cierro esto y me voy al aula virtual. En el aula virtual yo les voy a dejar, a ver, vamos por acá. En el aula virtual yo les voy a dejar la guía que les voy a subir. El parcial ya está puesto, pero no tienen que irse al parcial, ahora ustedes tienen que hacer su entrevista. Entonces, ustedes van a hacer su entrevista y luego de hacer su entrevista necesito que hagan su memoria de entrevista. Es como agarrar un cuaderno de su libro de campo y anoten
cómo les fue a ustedes con la entrevista. Yo quiero que acá ustedes me cuenten cómo les fue. ¿Cómo les fue? Pero tengan en cuenta más o menos estas preguntas que están acá. No las tienen que contestar todas. Elijan cuáles sienten que pueden contestar y escriban, ¿no? Me sentí muy nerviosa, era la primera vez que entrevistaba, me olvidé del guión, no llegué a preguntar todo, o puede ser todo lo contrario, ¿sí? Me gustó mucho hacer la entrevista, pude profundizar, me sentí muy cómoda, las preguntas ayudaban al diálogo. Depende de la situación de cómo les va y cómo se sienten con la entrevista. La idea es que ustedes acá en este espacio, en este foro, ustedes cuenten. Y acá vamos a ver la diversidad de situaciones de entrevista. Este espacio yo lo voy a dejar hasta el viernes. Ustedes tienen disponible hasta el viernes antes de nuestra clase. Entonces el viernes yo retomo lo que ustedes escribieron acá y ya arrancamos con proceso de codificación de entrevista. Sumamente importante que tengan transcrita la entrevista en el Word, porque si ustedes no tienen, no vamos a poder trabajar. Y el paso que viene ahora después de la entrevista es el proceso de codificación. Así como en una base de datos cuantitativa ustedes hacen el relevamiento, después necesitan pasar eso a un programa para procesar. Acá lo mismo, acá necesitamos pasar a una tabla de Excel para procesar. No vamos a hacer gráficos ni nada de eso, vamos a leer, vamos a analizar a partir de la lectura. Pero yo necesito que ustedes lo tengan porque así yo les acompaño en el análisis, ¿sí? Y vamos a usar las 2 horas para que ustedes codifiquen desde sus casas, así como armamos la guía la otra vez. Bueno, el trabajo va bastante encaminado, está lindo, la guía quedó también llevadera, el trabajo espero que lo disfruten y hacer su entrevista. Todos tienen que hacer la entrevista, todos. Parte de la aprobación de esta materia es haber hecho la entrevista. Por más que hay grupos que son de 3, tienen que hacer 3 entrevistas. Acá en ese lugar es individual. Entonces, es sí o sí hacer la entrevista. Para el viernes la tienen que tener transcrita en un Word y tienen que tener la posibilidad de estar en una computadora. Por eso vayan a la casa de un compañero. ¿Sí, Keila? Profe, entonces nosotros, nuestro grupo es Zoe y yo. O sea, cada Sí. una tenemos que hacer una entrevista. Sí. Cada una tiene que hacer una entrevista porque esa es la evaluación individual que hacemos. La entrevista y la codificación es individual. Eso sí, no, de nada. Entonces, mientras ustedes mejor, digamos, se puedan sacar las dudas de lo que tienen que hacer en su trabajo, mejor. Ya está encaminado porque yo les voy a subir el PowerPoint donde están las preguntas de investigación que ustedes tienen que incorporar en su planteo del problema. Tienen que, no dejen todo esto para última hora porque se le va a hacer un bodoque. Incorporen las preguntas de investigación, ya vayan armando su parcial, que vaya quedando en un solo documento, así después tienen más tiempo para el análisis de lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 son 2 o 3 hojas nada más, ustedes tienen que escribir, analizar las respuestas. Van a tener, somos más o menos 14, 15 por ahí, 15 entrevistas, y ustedes tienen que elegir 2 objetivos, es decir, 2 dimensiones, y tienen que leer las respuestas que están en esas dimensiones. Y ahí van a ver en todas esas respuestas lo que es las similitudes, las diferencias, lo que vamos a llamarlo como patrón, regularidad, cómo es la percepción, ¿no? ¿Cuál es la percepción generalizada sobre determinado tema? Y ese es nuestro enfoque, esa es la captación que tenemos que lograr. Y el enfoque es interpretativo, ¿sí? Cada uno va a interpretar desde distintos lugares, pero vamos a llegar todos a la misma conclusión. Eso es lo interesante de Nero Quali, que por más que lo digamos de distintas formas, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿qué dijo tanto? ¿Para qué? O sea, a veces podemos decir de distintas formas lo mismo, porque el sentido es el mismo. Entonces, si nosotros logramos captar el sentido, vamos a poder hacer el trabajo, van a ver de una manera más llevadera y van a disfrutar hacer este trabajo. Bueno, preguntas.
texto este que yo tengo, este creo que es de Migueles. A ver, vamos a ver. Después hay otro texto, pero no sé si ustedes llegaron a leer de Rosana Guber. No quise entrar ahí porque es un poco complejo. Hay un texto de Rosana Guber, me voy al aula virtual, a ver, vamos al aula. Hay uno de Rosana Guber que ella habla de la entrevista etnográfica. Habla también de la entrevista como relación social. Gran parte de todo lo que yo le dije es de todos esos textos.